Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. Han sido 5 días de crisis preventiva en los mercados. La cosa no ha escalado mucho más allá, afortunadamente. El gobierno italiano, que está formado, como bien sabemos todos, por una coalición un tanto extraña, formado por la coalición del sur de Italia, o los más votados en el sur de Italia, en las elecciones del pasado mes de marzo, el famoso movimiento 5 estrellas, y luego por otro lado la Liga, la antigua Liga Norte, que ahora es la Liga sin más. Pues bien, este gobierno anunció la semana pasada que no haría caso a Bruselas en todo lo referente al déficit, el límite que ellos mismos habían impuesto, mejor dicho, al anterior gobierno, y que ese límite les parecía demasiado, que iban a incumplirlo. Aseguraban en Roma que no iban a ceder, que no tenían ninguna intención de ceder, que esto era una cuestión de Estado para ellos, que era algo de Estado o directamente de orgullo nacional, y que iban a hacer algo parecido a lo que los griegos hicieron hace ya 3 años, es decir, amenazar con ir por su cuenta. Olvidaron remarcar que los griegos hace 3 años, justo 3 veranos, al final terminaron bajándose los pantalones. ¿Y de qué manera? Ojo, y estos estamos hablando de unos que se les tenía por antisistemas y demás, como eran los de Syriza, estos de Alexis Tsipras, que nos dieron el verano de 2015. Bien. Di Maio y Salvini están bastante lejos, al menos de la radicalidad discursiva de este hombre. Pero bueno, el hecho es que todo fue una bravuconada. Tuvimos ocasión de verlo ayer, a pesar de la cantidad de tinta que corrió durante los últimos días. El ejecutivo de Giuseppe Conte, que es, a fin de cuentas, el primer ministro de Italia, no es Salvini ni es Di Maio, se avino al final a razones y declaró su voluntad de reducir el gasto hasta quedarse en un 2,2% de déficit. Esto en el año 2020, no el año próximo, y luego ya un 2% en el año 2021, que ya será un poco más, pero bueno, hay que tener en cuenta que son políticos y los políticos casi mienten según hablan. Abren la boca y lo hacen para mentir, pero al menos su intención es ir reduciéndolo. Es decir, si han pensado en bajar 5 décimas, al menos bajarán 1 o 2. Bien, el desafío, como vemos, no ha durado mucho, aunque no es eliminable que tanto Salvini como Di Maio vuelvan a las andadas en algún momento. Es decir, tan pronto como se encuentren con problemas en casa. Son 2 partidos muy atados a su base social y a sus votantes, y esto se lo van a echar en cara. Es decir, son salvadores de la patria que están viendo con sus propios ojos cómo todo lo que prometían estaba muy bien y era fantástico durante la campaña electoral, pero que es impracticable, y más aún con la economía hecha unos zorros, que es como está la economía italiana. Si leéis la información económica y la seguís, y los periódicos de color salmón, supongo, bueno, ahora ya con esto de Internet ya no hay diario salmón, aunque creo que Expansión en España mantiene todavía un color así, al menos rosadito, para la información económica, pero el resto siguen teniendo de fondo ese color blanco de todas las páginas de Internet. Bueno, y ojalá fuese blanco, porque la mayor parte de las veces está lleno de publicidad y anuncios que aparecen y desaparecen, y películas de vídeo, o anuncios, mejor dicho, spots de televisión que te bajan y demás. Así que daría lo que fuese porque realmente todas las páginas fuesen de color blanco detrás. La mía lo es, Si queréis visitarla, diazvillanueva.com, tiene algo de publicidad porque hay que pagar el servidor, obviamente, pero muy poquita, muy discreta y sin ser nunca intrusiva. Creo que eso debería ser la norma, pero bueno, entiendo que tienen que pagar muchas nóminas y les obliga a colocar la página llena de anuncios, porque o lo pagan los anunciantes o lo tenemos que pagar nosotros vía suscripción, y la mayor parte de periódicos digitales, al menos en España, son de acceso gratuito. Bueno, pues si seguís esos periódicos, visteis como a partir del pasado martes, pasado miércoles, una cosa así, empezó a cundir el pánico en la eurozona. Y esta vez no era por culpa del Brexit, que sigue tan estancado como de costumbre. A ver si dentro de unos días lo actualizo, hago el parte del Brexit. Sabéis que todos los meses hago 1 o 2 programas sobre este tema para que nos vayamos enterando de todo lo que va pasando, que no es demasiado y cada vez se lía más. Pero no era por esto, era por un viejo conocido, es decir, la República Italiana, que lleva años dando tumbos económicamente hablando. En todo lo demás, Italia está estupenda y es un país estupendo. Bien, pues la semana pasada, ya digo, el martes o el miércoles, anunció que se iban a pasar el objetivo de déficit
por el Arco del Triunfo. Esto lo anunció su gobierno. Claro, esto automáticamente Italia, no lo olvidemos, es una economía muy importante, es la tercera economía de la zona euro después de Alemania y de Francia, porque el Reino Unido no está en la zona euro, y automáticamente se encendieron todas las alarmas. Es como que van a hacer lo que les dé la gana, que esto no es un paisillo, que no es Eslovenia, que esto es Italia, que es importantísima. El hecho es que esto no viene de ahora, vienen amenazando con esto desde hace tiempo. Lo que pasa es que se han puesto con los presupuestos para el año próximo y en los presupuestos ya consagraban el nuevo objetivo de déficit, o eso es lo que querían, que al final han tenido que bajarse los pantalones. ¿Por qué quieren aumentar el déficit? Por razones obvias, porque necesitan más dinero para gastar. El problema de Italia es que es un país muy endeudado, tiene una deuda pública gigantesca. Y esto no es algo de ahora, es decir, no es algo de hace 2 o 3 años, ni de hace 10 tampoco. Lleva años con una deuda que supera de manera holgada su propio PIB. Actualmente es del 132% sobre el PIB. Esa es la deuda pública italiana. Pues 1 año y medio más o menos de producción de todo el país para poder pagar lo que debe el Estado. Esto, además de la deuda pública en Italia, es una suerte de maldición, una maldición a la italiana. Está por encima del 100% desde hace 25 años. En 1992 ya estaba por encima del 100%. Luego, durante los años expansivos de la primera década de este siglo, que fueron muy buenos en muchos países, luego hubo que pagar los excesos, pero mientras se vivió aquello, fueron bastante buenos. Fueron los años de las grandes burbujas inmobiliarias en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la propia España. Bueno, pues Italia no consiguió levantar cabeza. Siguió endeudándose, redujo un poquito, eso sí, pero se mantuvo siempre por encima del 100% del PIB y nunca creció demasiado, ni siquiera en los mejores años. El bienio que va, por ejemplo, de 2005 a 2007. En España, por ejemplo, durante esos años la deuda se redujo muchísimo y el PIB creció con muchísima fuerza. De hecho, en el año 2008, el año final del último ciclo, la deuda italiana, la deuda pública italiana, era del 102%. Es decir, más alta de lo que la tiene España ahora mismo, que es del 98%, o era al cierre del año pasado. Bien, ese mismo año, en 2008, la deuda pública en España era del 39%. Son tras varios años de amortización de deuda gracias a los buenos ingresos fiscales, porque si algo trajo la burbuja inmobiliaria fue unas recaudaciones nunca vistas. No sabían qué hacer los políticos con tanto dinero, les salía por las orejas. No sabían qué hacer con tanto dinero que les entraba. La deuda pública española, además, si echamos más para atrás, vemos que ni siquiera después de la crisis de los años 90, en el año 94-95, alcanzó los niveles de la italiana. En el año 95, que fue su año máximo en aquella década, solo rondó el 60% del PIB cuando los italianos habían pasado con creces ya el 100%. Es decir, que en Italia, a la luz de los hechos, de lo que acabamos de ver, han sido incapaces de reducir la deuda pública. Y solo con grandes esfuerzos durante los últimos años, a base de, entre comillas, austeridad, porque tampoco se puede hablar, si vemos los gastos del Estado italiano, no se puede hablar en sentido estricto, es un Estado que se gasta la mitad del PIB, pero bueno, austeridad, es decir, sin expandir el gasto como lo habían venido haciendo, pues han conseguido mantenerla en torno al 130% del PIB. Está este año en el 132%, que es una auténtica barbaridad. No la han hecho crecer mucho más, pero no han conseguido bajarla. Está estancada ahí, pero claro, en unos niveles inasumibles, ¿no? Es decir, este hiperendeudamiento italiano es algo que ya se descuenta cuando se habla de la economía italiana. Algo que todos conocen, aunque uno no esté muy informado sobre lo que pasa en el país transalpino, sí se sabe, porque va de suyo, que Italia, o el gobierno italiano, mejor dicho, el Estado italiano, está muy endeudado. Esto les ocasiona bastantes problemas. Son plenamente conscientes de ello y les lastra, por ejemplo, al propio Estado, que tiene problemas para colocar deuda. La prima de riesgo se les dispara cada 2 por 3, está altísima. Por cierto, ayer se relajó, evidentemente, después del acuerdo, pero no solo para el propio Estado, sino para los agentes económicos del país, que ven que su gobierno ha gastado demasiado, debe demasiado, y esto les complica a ellos también a la hora de endeudarse. Es decir, que el riesgo país aumenta cuando él ha estado haciendo el indio, como es el caso del Estado de la República Italiana. Es decir, que a lo tonto, un gobierno despilfarrador ha comprometido seriamente el crecimiento del país. El caso de Italia yo creo que es paradigmático. En los últimos 10 años, Italia apenas ha crecido.
Su crecimiento, he estado echándole un vistazo desde el año 2000, ha rondado el 1,5-2%, incluso en los años buenos, que se iba a lo mejor un año al 3%, una cosa así. Pero claro, si le descontamos la inflación, lo que vemos es que eso se queda en nada, que esos incrementos se quedan en nada, se quedan en un puro estancamiento. Bueno, ha habido años que directamente la economía italiana ha decrecido y otros en los que ha estado creciendo, años buenos para el resto del continente, los que ha estado creciendo al 0,2%, al 0,3%, si le aplicamos el descuento de la inflación. Pero es que si vamos más atrás, mucho más atrás, antes de la gran burbuja incluso, tampoco creció, y durante la gran burbuja tampoco creció mucho. En una época en la que se estaba literalmente atando a los perros con longaniza en otras partes de Europa, como era el caso de España. Pues allí no llegó la bonanza, mientras en otras economías les estaba yendo muy bien. En concreto, la británica y la española, y luego ya cuando vino la crisis, la alemana, que aguantó el impacto después de 2009 y siguió creciendo con muchísima fuerza durante todos estos años de crisis. Esta atonía, bueno, tiene otro nombre, lo de Italia, esta atonía general, la descuentan perfectamente dentro de la propia Italia. Los empresarios, los propios italianos, y forma parte de la agenda de todas las elecciones. Si miramos las elecciones italianas de los últimos 15 años, en todas está incluida como parte irrenunciable de la agenda política el tema de la deuda, el tema del déficit, los problemas de financiación del Estado y sobre todo el bajo crecimiento de la economía. Especialmente cuando otras economías relativamente cercanas, como es la española, que la tienen enfrente, ven que han tenido épocas muy buenas y que allí no se han reproducido. En las últimas elecciones, las de este año, en marzo de 2018, partidos como el Movimiento 5 Estrellas o la Liga vinieron acusaron el golpe. Dijeron, bueno, esto es, estamos muy fastidiados. El país que crea poco empleo, crece muy poquito, apenas se innova, el Estado además debe mucho dinero. Y diréis, bueno, ¿y entonces qué soluciones propusieron? ¿Devolver lo que se debe y practicar una serie de reformas para que el Estado no necesite gastar tanto y eso le devuelva el vigor perdido a la economía italiana? Pues no. Tanto el Movimiento 5 Estrellas como la Liga lo que echaron la culpa a la austeridad. ¿No? Que todo había sido culpa, especialmente en los últimos años, de la austeridad. Es decir, que su mensaje venía a decir, así muy resumido, que si Italia no crecía era porque el Estado no gastaba lo suficiente. Este es nuestro problema. Es que nos han obligado estos eurócratas, la troika y tal, a no poder gastar y esto nos está condenando al atraso y al estancamiento, sin ser conscientes ni hacer una lectura adecuada de todo lo que había pasado antes de la crisis. Esto les llevó a la siguiente derivada. La más lógica es, si ganamos las elecciones y conseguimos gobernar, lo primero que haremos es saltarnos el compromiso de déficit. Y con todo ese dinero extra que consigamos saltándonos el objetivo de déficit, esto lo hemos escuchado en España, también se escucha en Francia, en todos los lados, no es nuevo, es una tonadilla a la que estamos muy acostumbrados. Ojo, saltándose el objetivo de déficit se dispone de dinero extra, pero es que ese dinero extra está tomado a los prestamistas. Esta parte no suelen contarla, los que prometen dinero gratis. Pues bien, con todo eso iban a expandir los servicios sociales y a invertir en infraestructuras y, por lo tanto, a crear mucho empleo y a que la economía italiana rebotase y empezase a crecer con muchísima fuerza. Evidentemente esa era la idea, sobre el papel, pero es que el papel, como bien sabemos, lo aguanta todo. Y esa es la idea que han querido llevar a la práctica. Tienen a sus votantes que les están exigiendo, y sus medios de comunicación, etcétera, que oye, que habían prometido esto, que ¿por qué no lo cumplen? Y no olvidemos que tanto la Liga como el Movimiento 5 Estrellas, ambos son partidos populistas, es decir, de los que se precian de tener siempre puesta la oreja en el pueblo. Si el pueblo está diciendo esto, el pueblo no puede estar equivocado. Por lo tanto, si nos están pidiendo más dinero para invertir en estos proyectos y en nuevos servicios sociales y en autopistas y en nuevos ferrocarriles para que le consigan un empleo, pues habrá que hacerlo. Pero la única manera es poder gastar más. Pero no podemos gastar más porque la Unión Europea nos lo impide, nos ha puesto unos límites. Para estar dentro del euro tienes que cumplir unos límites
a los que cada Estado accedió libre y voluntariamente. Entonces, hasta aquí bien, han llegado al poder y según se han puesto a hacer el primer presupuesto, en este caso el de 2019, han dicho que se había acabado. Y es bueno, pues perfecto, ¿por qué no lo han hecho? Pues no lo han hecho porque en Italia siempre hay peros. Es un país complicado, muy complicado, políticamente probablemente el más complicado de Europa, y el ministro de Economía, que se llama Giovanni Tria, no está por la labor de desatender el objetivo pactado. No está por la labor de desatender el objetivo pactado, que traducido al román paladino significa no gastar lo que no se tiene. Es decir, no seguir pidiendo dinero para gastárselo en esas cosas o en otras. Aquí os preguntaréis, ¿cómo que el ministro de Economía de Conte, el ministro de Economía que en definitiva escogieron Di Maio y Salvini, les ha dicho que no, se les ha enfrentado? Pues sí, tal cual. Sé que esto no sería posible en España, pero en Italia lo es. ¿Y sí, de dónde han sacado a este tipo? Bueno, Tria es un profesor de economía, no es político, economista, es romano, que hasta que le eligieron ministro hace unos meses, en el mes de junio, era un profesor muy prestigioso, eso sí, de la Universidad de La Sapienza en Roma. Fue de estos nombramientos de compromiso, los Salvini y Di Maio traían otro, pero Mattarella se negó. Hice una contracrónica en aquel momento sobre esto. Y un candidato de compromiso precisamente tomado para tranquilizar al presidente de la República y sobre todo al Banco Central Europeo y al Eurogrupo. La idea, bueno, sí, nosotros estamos un poco para allá, pero Giovanni Tria es un tipo respetado, a quien perfectamente conocéis. Y Tria ha actuado como se preveía y se ha enfrentado a su propio gobierno. Sé que esto mismo en otro país sería impensable, pero en Italia ha sucedido. Es decir, que lo que Tria quiere hacer es seguir reduciendo el déficit e ir amortizando la deuda. Si lo miramos desde el único punto de vista razonable que se puede mirar, es lo único que se puede hacer en un país que está en esa situación. Es impopular, indiscutiblemente, pero no queda otro remedio. No por nada, sino porque los excesos siempre se terminan pagando. Es decir, puedes estar dándole a la pelota hacia adelante todo el tiempo que quieras, pero al final terminarás pagándolo. Ya sea hoy, mañana o pasado, pero terminarás pagándolo. Y ahí es donde Salvini y Di Maio se han encontrado de pronto entre dos fuegos. Por un lado, el sentido común, que es el que les estaba poniendo su ministro, el ministro que ellos habían puesto, que habían nombrado, les estaba diciendo, bueno, no se puede hacer otra cosa, estamos muy endeudados, es un 132% sobre PIB, la deuda pública más alta de toda Europa, y la única manera de contenerla, o una de ellas, obviamente, es el déficit. Puede aumentar los ingresos el Estado, pero en una economía que está tan tocada, pues la verdad es que se pueden subir los impuestos, pero puede ser, seguramente sea contraproducente. Han traído algunas ideas, pero por de pronto hay que reducir, y aparte que nos hemos comprometido con el Eurogrupo a esto. Bueno, pues por un lado tenían esto y por otro sus promesas electorales. Tria además no se lo puso fácil. Les advirtió a ambos que si seguían por ese camino de desafiar a la Unión Europea, él se iría, dimitiría en el acto. A fin de cuentas, como os he dicho hace un momento, Tria no es un político. Lo tiene tan fácil como presentar su dimisión y volver a la universidad donde tiene un puesto fijo y muy bien pagado. Y bastante nombre. Y esto además, en el caso de que lo hiciese, su nombre se revalorizaría muchísimo. Es decir, que Tria posee lo que le falta a Di Maio y a Salvini. Tiene opcionalidad. Estos dos no la tienen. Salvini es un político profesional. Ya os hice un perfil en las elecciones de quién era este tío. Tío que se afilió a la Liga Norte con 17 años, nació en el año 73, que en el año 90 ya se afilia a un partido político, y que a los 20 ya era concejal en Milán, en el 93. Y desde entonces pues ha sido eurodiputado y diputado nacional. Era un antisistema muy del sistema, la verdad. Y luego, por otro lado, Luigi Di Maio, que este es del sur, este es napolitano, que es básicamente un zascandil, sin oficio ni beneficio, que empezó a politiquear hace unos años cuando Beppe Grillo irrumpió en la política italiana, con ese movimiento tan raro que parecía más un producto televisivo que un partido político, que se llamaba y se sigue llamando Movimiento 5 Estrellas. Bien, para estos dos es o esto o nada. O esto volver a su anterior vida.
si es que pueden, no tienen otra opción. Y fue ahí donde surgió el conflicto, inevitable por lo demás, que se resolvió ayer con, con estos dos doblando el espinazo como era previsible. Se acaban de hecho de percatar del error que supuso ceder hace unos meses cuando el presidente Sergio Mattarella les tiró a Paolo Savona. Esto es lo que os conté en el mes de junio, que el que habían presentado ellos como ministro de Economía. Este era el tipo que decía aquello de que el euro era una jaula alemana y que había que salir o replantearse la relación con la Unión Europea. Con Savona esto no les hubiese pasado y se hubiese armado una crisis europea de primera categoría. De hecho, Mattarella aquí estuvo muy fino. Supo perfectamente a dónde conducía, que no se verían en un problema ahí, pero se iban a ver en un problema tan pronto como se pusiesen a elaborar los presupuestos. Os preguntaréis, ¿y entonces por qué cedieron Di Maio y Salvini? Bueno, yo creo que es porque querían mandar, querían gobernar cuanto antes. No querían ir de nuevo a elecciones, ni que gobernase otro. Y pensaron que, bien, le damos el puesto a este tal Giovanni Tria y luego ya nos encargaremos nosotros de meterle en cintura. A la vista está que no lo han conseguido. Y no lo han conseguido por una razón relativamente fácil de entender. Ni Salvini ni Di Maio saben nada de economía. No digamos ya de finanzas públicas. Salvini empezó ciencias políticas, pero no lo terminó, por el tema del politiqueo, obviamente, y luego trabajó como periodista en el periódico del partido, pero vamos, nada más. El resto de su vida ha sido dentro de la política y ocupando cargos. Y Di Maio, en fin, lo de Di Maio es todavía más, o peor. Di Maio empezó 2 carreras, ingeniería y jurisprudencia y derecho, y no terminó ninguna de las 2. Luego ya pues se empleó de una serie de trabajos de webmaster, de trabajos todos muy dignos, por supuesto, pero en los que no se tratan estos temas. Digo, webmaster estuvo también de azafato en el estadio del Nápoles Club de Fútbol. Pues bien, lo que vemos es que precisamente por eso se la han jugado, pero bien jugada a los dos. Que a ver ahora cómo se lo explican a sus votantes. Lo tienen complicado, ¿eh? Que andaban ilusionados con la idea de plantar cara al Eurogrupo y salirse con la suya. Pero es que en sí la idea era delirante, si lo pensamos detenidamente. Porque ya no es que quisiesen gastar su propio dinero, que eso, bueno, son libres. Es que estaban pensando en gastarse el dinero prestado y a la vez pretender que se lo siguiesen prestando. Es el típico realismo mágico en el que viven muchos partidos y mucha gente que les vota instalados. Yo entiendo que quieran disponer de dinero para cumplir sus promesas. Es perfectamente razonable. Pero ese dinero tiene que ser el suyo, no el del banco. El que recaudan, no el que piden prestado a los inversores en el extranjero. La deuda, en definitiva, es lo más parecido a la esclavitud. Lo que estos dos pedían era echarse encima un par de cadenas más, engordando del déficit, es decir, pidiendo más dinero. Es curioso que lo estuviesen vendiendo durante meses como una liberación, es fascinante. Y no, la verdad es que el gobierno italiano, como el español o el francés o el que sea, no se liberará así. Se liberará cuando aprenda a vivir con lo que ingresa. Y sobre todo se liberará cuando aprenda a no prometer lo que no puede cumplir. Un oyente de Chile llamado Nicolás escuchó el programa de ayer que hice sobre las diferencias territoriales de Chile y Bolivia. Al parecer le gustó y quiere ampliarnos información sobre este tema. Además de decirte que estuvo bastante bueno el programa respecto a Chile y Bolivia, quería hacerte una pequeña aclaración, o más bien señalarte que lo importante del fallo del tribunal no es exactamente que fuera el fallo de 12 jueces a 3, sino que si se ve el fallo es que en todos los puntos que menciona Bolivia, ninguno les da razón de ser. O sea, el tribunal descarta todos los argumentos y todos los puntos que ha puesto Bolivia sobre la mesa. Y que eso a la larga no le deja ningún resquicio, ningún
pequeño redil en que moverse. Lo que llega a ser un poco triste ya ver cómo Evo sigue insistiendo en su postura pese a todos estos 5 años que ha durado de trámite judicial y que quizás se obstaculice llegar a una solución más provechosa para ambos países y que sea realmente práctica. Un saludo desde Santiago. Pues sí, efectivamente, Nicolás, fueron a por todas el gobierno boliviano, pensando que colocando toda la carne en el asador, pues alguna chuleta se llevaría. Y lo que se ha terminado llevando Evo Morales es una humillación histórica. Una humillación que, bien mirado, puede venir muy bien, ¿eh? Para los bolivianos, quiero decir. Porque obliga a todos los gobiernos bolivianos que sigan, después de de Evo Morales, a olvidarse de este tema por muchos años o incluso, diría yo, por siempre. Porque es que el tribunal ya no hay una instancia superior al Tribunal Internacional de la Haya. Por encima de esto no hay todavía un tribunal universal como en Star Trek. Ya os han dicho que no, pueden volver, evidentemente, dentro de 70 años con la misma historia, pero les sacarán la sentencia del año 2018. Además, les viene bien para convivir con los límites del país, que son los mismos desde hace más de 100 años. Es decir, esa identificación que hacen entre país mediterráneo, sin costa, cerrado al mar, y problemas económicos debe de salir de una vez de la cabeza de los bolivianos, porque no es cierta. Mira, Suiza no tiene costa, lo sabemos todos. Y es el país más rico y más libre del mundo, con diferencia, tanto en lo rico como en lo libre. Cuba tiene 5.800 kilómetros de costa. Y es un desastre. Es pobre y sus habitantes se tienen que escapar en balsa. ¿Para qué quiere tanta costa Cuba? Suiza no la necesita, Austria tampoco, por cierto. El acceso al mar ayuda, eso es evidente, pero bueno, también lo hace la existencia de ríos navegables. Es una bendición, si un país tiene ríos navegables, pues es perfecto, te vas a ahorrar dinero, ¿no? O de tierra fértil, gran cantidad de tierra fértil, o de materias primas. Bolivia no tiene acceso al mar, pero sí tiene ríos navegables y sí tiene tierra fértil y tiene sobre todo materias primas. Unas cantidades de gas respetables que se lo venden, entre otros, a los propios argentinos. Caray, que aproveche sus ventajas y que las ponga a jugar a favor del propio país, pero que no eche la culpa a los demás de sus problemas. Es decir, que dejen de echar la culpa a los vecinos, en este caso a los chilenos, de sus problemas económicos. Pero bueno, el tema yo creo que está ya más que cerrado, afortunadamente, y tanto los chilenos, que en este caso les habían acusado, como sobre todo los bolivianos, pueden empezar a pensar ahora en cosas más productivas. Bien, seguimos. Os hablaba ayer también de una curiosa cata de agua, no sé si os acordáis, los que lo escuchasteis, que se hizo en Córdoba. Os decía también que el agua es, a pesar de que pedían hacer fichas de cata y tal, el agua es o debería ser inodora, incolora e insípida. De ahí que si nos piden hacer catas de agua del grifo, pues todas saldrían igual. Pues bien, Luis, que es un oyente de Buenos Aires, me comenta que el agua en aquella ciudad, a ese agua sí que podrían hacerle más de una ficha de cata. Muy gracioso lo del agua, la verdad que muy cómico. Acá en La Matanza, en Buenos Aires, que estamos cerca de la purificadora de agua, estoy en las cuadras, puedo ir caminando, viene con tanto cloro que cuando abrís la canilla sentís el olor, incluso cuando abrís el agua bien caliente, directo del caño, ¿no? O sea, no pasando por el tanque porque tiene más presión. Sale el mismo aroma como si estuvieras en una pileta climatizada, ese olor a cloro tan fuerte que bueno, te sentís en una pileta climatizada. Bueno, Luis, yo no sé si creerte, ¿eh? Si estuviese en Buenos Aires lo comprobaría personalmente, pero es que estoy en Madrid, muy lejos de allí, entonces no lo puedo comprobar, así que no me puedo creer que tenga un agua tan mala una ciudad tan bonita, una ciudad tan maravillosa y que tiene un nombre tan bonito, porque es que creo que Buenos Aires es la ciudad con el nombre más bonito del mundo y es cierto que no es Buenas Aguas, que es Buenos Aires, pero a los Buenos Aires les suelen suceder las buenas aguas. Así que pido el comodín de Ariel, para que también es bonaerense como tú, para que me
realmente me confirme que esto es cierto. Es decir, que el agua en Buenos Aires se merece unas cuantas fichas de cata. Bien, pues vamos a ir terminando. Antes de irme, os quiero hacer partícipes. No lo he metido como noticia mierder, pero podría haberlo hecho perfectamente, porque no es propiamente una noticia. Es una cosa que me pasaron ayer y que me pegué la carcajada del año. De hecho, superó la carcajada del día anterior con lo de las fichas de cata y pensé, yo esto a mis oyentes no les puedo privar de este placer de escuchar esta historia porque es buenísima. Bueno, me pasaron una especie de tweet, o no sé si es un tweet o una publicación en Facebook, de unos tíos llamados Hold Space for My Tribe, no tengo ni idea, publicado el día 1 de octubre, es decir, hace solo 3 días, en el que decía lo siguiente. Antes de nada os advierto, si estáis comiendo, detened ahora mismo eso y con la bebida igual, porque es que lo vais a escupir. Si lo habéis hecho ya, empiezo. Bien, dice lo siguiente: no abandones tu ano en la oscuridad. Ábrete a la infinita energía de la luz. El lugar más sensible de tu cuerpo recibe la luz en su forma más pura y más potente. Solo 30 segundos de luz solar en tu ano te permiten absorber más energía vital que un día entero en el sol usando tu ropa y o tu chal de oración. Y a esto le adjunta una imagen pues de una tía ahí espatarrada en el que pone, esto está en inglés, eso sí, pone coffee, café, no gracias. Yo recibo toda la energía que necesito cargándome por el orto, por el ojete, en la luz del sol. Bien, esto a mí me mató ayer cuando lo escuché. No, me mató de risa, por supuesto, pero es que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, cada vez que veo la imagen, me tiro por los suelos de risa. Es decir, en una palabra que si pongamos, por caso, no sé si estaréis escuchando esto de día, yo estoy grabando esto de madrugada, entonces no hay sol, no puedo hacerlo, no me puedo cargar ahora mismo, a no ser que meta los dedos en el enchufe, pero es que por el sol no puedo hacer carga solar. Pero si este día, ya sabéis, salid a la terraza o al parque, poneros como Dios os trajo al mundo. La postura no es muy cómoda, es así, pero con 30 segundos basta. Así que os quedaréis baldaos, pero baldaos solo durante 30 segundos. Y al parecer eso te deja, como decía ayer en Twitter, te deja cargado como un Tesla, hasta arriba, cargador rápido, en 30 segundos. Bien, estas cosas posmodernas a mí me tienen loco. Yo no sé realmente a dónde vamos a llegar. Vivimos en una era dorada de la irracionalidad, que está bien por un lado porque la gente que tenemos la cabeza encima de los hombros, pues nos reímos y es bueno reírse, pero por otro lado, ¿a quién se le ocurre estas cosas, de verdad? Y le pone esta cantidad de trabajo y estas asociaciones que salen. En fin, os lo dejaba ahí porque, como veis, merecía la pena, no os podía hurtar una información de esta categoría coñística, porque bien, no es una información importante, pero al menos ha permitido que nos riamos todos juntos. Bien, ya está, lo dejo porque me voy a terminar y no me gusta reírme cuando tengo el micrófono delante. Vamos a ir terminando con un tema serio, eso sí, como siempre. Vamos con Pizarro, que nos va a poner su pildorita final sobre el asunto este territorial costero de Chile y Bolivia. En Bolivia opinan que cuando se pierde una guerra no debe haber consecuencias territoriales y que cuando el representante de la soberanía boliviana firma un acuerdo internacional, eso solo le atañe a él, no a sus representados. Y que si el acuerdo es a perpetuidad, eso significa un rato. Estas y otras confusiones se las han aclarado en La Haya a los bolivianos, y con la deferencia de no entrar en la bajeza del oportunismo político con lo que se ha planteado todo desde la paz. Lo que no van a poder explicarle a Evo es que para negociar ambas partes han de tener voluntad negociadora y que eso de pedir a La Haya que obligue a Chile a querer negociar y que acuda a una negociación sobre lo que quiera Bolivia y porque quiere Bolivia no es diplomacia. Ahora que Evo sabe que Chile no es un departamento díscolo de Bolivia, sino un país soberano, puede olvidarse del tema o plantearlo sin arrogancia. Evo es capaz de olvidarse de cosas, pero lo de no ser arrogante ya son palabras mayores. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues tengo abierto en la pantalla ahora mismo, tengo la cosa esta del orto y no quiero seguir viéndola porque cada vez que la veo me parto de risa. Entonces, por cierto, creo que entre la de ayer y la de hoy ya no hay noticia mierder que supere estas dos. Podremos estar esperando durante años y ninguna superará estos dos golpes con los que hemos empezado el mes de octubre. Muy bien, queridos amigos, mañana no creo que tenga una noticia mierder de esta categoría, ni mañana ni pasado, ni al siguiente, pero yo sí estaré aquí para contaros un tema serio que es de lo que va este programa. Queridos amigos, hasta mañana.